Ya. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo el cómo se pueden clasificar la albañilería y sus distintas tipologías y subpropiedades, llámese mortero, propiedades de habitabilidad, resistencia, y vimos las más importantes de clasificación geométrica y de resistencia, que vienen dadas básicamente por estas normas. Estas normas obviamente también llaman a otras normas que ustedes pueden revisar y que están todas publicadas también en el Minbu. ¿Se acuerdan la página que les dejé? Así que si no las tienen, ahí las pueden revisar online. Y para algunas facetas, sobre todo ensayos más grandes, también tenemos a disposición las normas estadounidenses, que es lo que normalmente hacemos acá en Chile, que si no hay norma chilena específica, en un primer paso los laboratorios siempre tienden, llámese el IDEM, el DICTUC, el SESMEX, el que sea, tienden a irse primeramente a las normas ASTM de Estados Unidos. Y si no, alguna otra internacional con cierto reconocimiento, llámese alguna otra estadounidense o europea, una EN. Como nota al margen, hay un listado de países de normas que se pueden seguir. No es cualquier norma y no cualquier país. Eso lo indica, si mal no me recuerdo, es el decreto Supremo 40, que indica una serie de países y normas que se pueden seguir. Así que ahí tienen también para escoger, pero no es cualquier norma en cualquier lado del mundo. Ese requisito responde un poco a poner un piso mínimo de calidad en los estándares. Eso. Bueno, ¿qué más vimos? Vimos cómo se clasifican finalmente los ladrillos y los bloques se califican según ciertas propiedades de los elementos, de los ladrillos o los bloques de hormigón. Por ejemplo, en el ladrillo tenemos clase 1, 2 y 3, según si es macizo, perforado o hueco, y según su resistencia, absorción y adherencia. Hay ciertos mínimos que tienen que cumplir para poder ser clasificados. Y lo mismo para los bloques de hormigón, ya lo vimos en la clase pasada, pero sobre todo respecto a, en el caso de los bloques, según tamaño y resistencia. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Después habíamos visto que hay una serie de requisitos respecto a la geometría de los ladrillos cerámicos. Son tantos los requisitos que, como les decía, yo tampoco me lo sé de memoria. Cuando ustedes tengan un ladrillo a mano, van a tener que ir haciendo este checklist y viendo si cumple o no, pues, cada uno de los prerequisitos que se dan acá. Los bloques más sencillos son requisitos, pero son más generales porque los bloques son más simples. Eso sí, tienen la desventaja, entre comillas, que las dimensiones que permite son bastante rígidas. Son muy rígidas. 240, 190. Yo creo que esto es algo que yo pienso, no sé si realmente es así, que esto se debe a que en su época, cuando se hizo la norma en la 181, estos eran los bloques que había en el mercado. Y se dejó tal cual, y en vez de tal vez dar rangos o algo más abierto. Eso, entonces, según eso, según todo lo anteriormente mencionado, ustedes después ya cuando van al mercado a buscar ladrillo, esto es un ejemplo,
del ladrillo Santiago. Entiendo que el Santiago ya no existe, ni siquiera, o sea, yo sé que no comercializa, pero tampoco existe. Marcelo, ¿tú sabes si estás ahí? Lo han descontinuado, han abierto denominaciones distintas. Existe, y el Princesa tampoco. No, el Princesa, la fábrica la absorbió Cerámica Santiago. Santiago, O ya no sea, ya entonces existe, lo confundí con Princesa. Ya, Princesa es la que ya no existe. no existe ya. Exacto, ya no existe. Y Santiago va quedando, obviamente, tal vez han cambiado su gama de productos, pero sigue siendo Sí, prácticamente la pero única y la más grande. mantienen algunos productos de la antigua Princesa, Ya, perfecto. porque está más grabado el nombre Princesa en la cultura del constructor que como fabricante que Santiago. Exacto, buen punto. Entonces, en el fondo, hoy en día, cuando se topen con que alguien en obra o en alguna especificación haga referencia al ladrillo Princesa, en el fondo está haciendo alusión a un ladrillo que existía y que se sigue comercializando porque tiene ciertas propiedades, pero que hoy en día es Santiago. Santiago. Que yo diría que es el comercializador más grande, al menos de la zona central. ¿Estarías de acuerdo con eso, Marcelo? Sí, es como vende como el 90% de los ladrillos industriales en Ah, Chile. ¿viste? 90, yo no Algo tengo así claro, el como, 90% incluso. claro, es decir, es muy poco lo que se produce. Creo que hay una fábrica en Concepción y hay otra en Arica, pero producen súper poco. Ya, perfecto. Ya, pues muchas gracias por la aclaración. Ahora, más que nada, yo lo que quería hacer énfasis eh, acá es un poco lo que trae, eh, lo que trae una especificación técnica, o sea, en qué se pueden fijar. Peso es importante porque finalmente le va a entregar la masa para el edificio, la dimensión, porque la arquitectura va a depender de esto, de este dato. Un poco el rendimiento, unidades por metro cuadrado, es más relevante no para ustedes como diseñadores, pero sí obviamente para el constructor, que tiene que poner las órdenes de compra y comprar la cantidad adecuada. Obviamente siempre hay que comprar un cierto porcentaje superior al estrictamente calculado por pérdidas que siempre se tienen en obra, llámese unidades que cortan ustedes o que se pueden romper en el traslado o ya en obra, que yo diría que casi siempre los constructores calculan más o menos un 5% respecto a pérdida. O sea que si ustedes necesitan 1000, ustedes compran 1050 unidades. Así más o menos funciona en obra. ¿Estás de acuerdo también, Marcelo, en eso? ¿Tú que has trabajado en obra? Sí, de hecho hoy día como hay que cumplir las normas de mínimo residuo en obra, eso está más estricto hoy día, no, Ajá. todo se El- controla más todavía. ¿Viste? Eso también no lo había considerado. Sí, pues tal vez antes era más, uno compraba un poco más solamente para asegurarse, pero Sí, uno pero genera más residuos de no usarse. hoy día los estándares de calidad de empresas grandes, importante eso el residuo, los residuos, sobre todo en materiales que se supone que son nuevos y debería usarlos bien y no tener tanto excedente de la construcción. Es un buen punto, muy interesante, muy buen punto, Y el sí. otro punto importante es que está acordándome el tema de las zonas térmicas, es decir, aquí de todas las cosas, el cumplimiento de qué zona térmica cumple el ladrillo, porque eso es, hoy día es como crítico.
Sí, no, es crítico, pero eso se está evaluando fuertemente. O sea, más allá de hacer los ensayos de resistencia, que ya es un tema bastante sólido, o sea, ya superado, digámoslo así, la mayoría de los ensayos que se hacen se enfocan más en eso, en la habitabilidad. Y el fuego, obviamente, porque la OBUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, eh, un 40% de lo que habla la OBUC tiende a la seguridad al fuego. Así que también un término muy importante. Bueno, siguiendo con lo conversado, entonces, ¿qué le va a indicar una especificación técnica? El rendimiento, este también hace, la hilada en 1 metro de altura, también hace referencia un poco al rendimiento. También le indica un poco qué cantería se espera para aquel rendimiento. Y como ven, no se hace referencia específica a la resistencia, pero sí se hace en términos más generales. Y eso es lo que les quería mostrar. Por ejemplo, que es un ladrillo perforado, hecho a máquina, MQ, de grado 1. O sea, con eso ya, si ustedes se van para atrás, ustedes ya saben que al menos cumple esto. Entonces ustedes, en el fondo, pueden trabajar con la resistencia mínima, que es 15 megapascales. Pero además, acá les indica resistencia al fuego, muy importante. Eh, Después la adherencia al mortero, le indica que es 4 megapascales, no 0,4, disculpen. Y la resistencia a la compresión, a la compresión de los ladrillos, 15. Lamentable, no les da un valor nominal, pero sí les indica el mínimo, así que pueden trabajar con ese mínimo. Y eso, entonces, así es como se arman básicamente las fichas técnicas. Esta otra ficha técnica, ya de un ladrillo mucho menos, al menos no tan comercializado en la zona central, desde Arica, donde también indican dimensiones, el espesor de muro, la cantidad de unidades por metro cuadrado, el rendimiento. Miren, ustedes necesitan 48, para los que vimos anteriormente es mucho menor, es porque este es más chato, es menos alto, es de solo 7 centímetros. Y también les indica que es hueco y de grado 1, según la 169. Eso es lo que ustedes pueden esperar de una ficha técnica. Ahora, ¿cuáles son las unidades que recomendamos no usar porque hasta pueden llegar a ser peligrosas? Bueno, por un lado tenemos las que son huecas, o sea, tienen un contenido hueco muy grande, y las tubulares, que como les decía acá en Chile, que yo sepa prácticamente no se usan o no existen, que se ponen horizontalmente, o sea, los huecos son en dirección horizontal. En Europa estas se ven mucho, pero también sobre todo para tabiques, tanto interiores como exteriores. Tengo entendido que también, por ejemplo, en México se ve mucho. Luego, por qué se consideran peligrosas? Porque las unidades que se triturarán son unidades que se triturarán una vez que se produce el agrietamiento del muro, situación observada cuando se utilizan ladrillos con 40% huecos en un experimento de carga lateral cíclica. O sea, incluso con 40%, ustedes ya pueden esperar trituración, aunque la norma les permita más. Para evitar esta trituración, la norma, por ejemplo, la peruana, la E70, permite el uso de ladrillos con menos de 30% de huecos en la construcción de los muros de la albañilería confinada. O sea, solo permite. O sea, es bastante más rigurosa la norma peruana que la nuestra. Luego, otros ladrillos que se trituran después que la albañilería se agriete son los del tipo pandereta o tubular, los que conversamos estos. Unidades que tienen sus huecos horizontales. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Ya lo habíamos visto en los módulos anteriores, que los que tienen un alto porcentaje de hueco simplemente se trituran y se tienen grandes pérdidas en los paños. Si bien esto suena
crítico, y es porque, bueno, los bloques de por sí tienen siempre grandes porcentajes de hueco, esto tiende a ser un problema sobre todo cuando no están todos los huecos rellenos. Si ustedes tienen relleno total de huecos, probablemente ustedes no esperarían esto, lo que se observa en estas imágenes. Así que, en el caso sobre todo de los bloques, depende mucho si ustedes van a rellenar o no. Entonces, no es un problema per se si es que ustedes rellenan los huecos. Ahora, cuando ustedes tienen este tipo de bloque, ya ahí pasa a ser un problema. Porque ustedes, aunque tengan relleno completo de estos huecos, de los grandes, podría llegar a suceder esto. Una trituración de las caras exteriores de los ladrillos, y sobre todo si es que no están rellenados. Entonces, como ya hemos hablado extensamente, es el mayor, es la mayor razón para no usar este tipo de ladrillos, las que tienen un porcentaje demasiado alto. Y por ende también recomendar siempre el relleno total de huecos. Ahora, la pregunta, esto ya lo hemos conversado también anteriormente, ¿es siempre un problema? O sea, ¿o por qué se comercializan también este tipo de ladrillos? Esa es una de las preguntas que no se podría hacer. Mi respuesta es, no siempre un problema y no siempre es un riesgo. ¿Cuándo no es un riesgo? Obviamente cuando las estructuras son chicas. Una casa, una bodega, algo así. Ahora, si es un edificio de muchos pisos de altura, llámese más de 2 pisos, ahí ya es donde uno tendería a pensar que tal vez sería mejor no correr ese riesgo. Por ejemplo, acá claramente este es un edificio de 3 o más pisos, las cargas tienden a ser mucho mayores. Yo no me preocuparía tanto, obviamente, si es una estructura baja, por ejemplo, una casa. Entonces también siempre esto tómenselo con, ahí ustedes tienen que aplicar criterio y siempre es un depende. Eso. Bueno, comentario al margen, esto es un efecto de columna corta, ya lo hemos visto varias veces. ¿Por qué? Porque acá tenemos un antepecho de ventana y al ser columna corta y estos ladrillos perder su continuidad, su resistencia tempranamente, obviamente también se ha cortado el pilar que, no lo sé, probablemente no contaba con el distanciamiento para las zonas críticas, menor o igual a 10 centímetros. Entonces, ¿cuáles son las no peligrosas? Aquellos ladrillos que tengan porcentaje de hueco pequeños, 30, 32, 29, por ejemplo. Son porcentajes bajos. ¿Cuál es la diferencia también? Esto lo podemos ver acá en estos ensayos, que cuando ustedes tienen un buen mortero y el porcentaje de huecos es bajo, ustedes tienden a tener fisuras, por ejemplo, en la compresión diagonal, casi verticales. O sea, traspasa tanto mortero como unidades. ¿Se fijan? Estamos pasando por las unidades, pero también por el mortero. Acá hay una pequeña escalafón acá, a través del mortero, pero en términos generales ha pasado por las unidades, la grieta diagonal. Y también lo observan en estos ensayos más grandes de muro de escala real. ¿Se fijan? Estamos traspasando. Tenemos fisuras casi perfectas, en el sentido que son prácticamente una línea y traspasa tanto ladrillos como mortero. Eso es lo que estamos buscando
además de, y como lo mencionamos acá abajo, no hay evidencia de trituración. O sea, no solo estamos obteniendo una fisura limpia, lo cual nos indica que hay un muy buen trabajo entre el mortero y la unidad, sino que además no estamos viendo la trituración de las unidades. Así que ese es como básicamente el mundo perfecto que estamos buscando y que también nos indica que estamos sacándole el máximo provecho, la máxima resistencia que nos puede dar un muro. Ahora, hemos hablado hasta ahora de las unidades, básicamente, y vamos a pasar ahora a hablar de los morteros. Entonces ya como con esto cerramos el tema de las unidades y vamos a ver también los morteros, cómo se clasifican y en qué nos tenemos que fijar. Entonces tenemos dos tipos de morteros, los tradicionales, que son los que generalmente se ocupan, que básicamente son mezcla de, ¿qué es lo que llamamos mortero? Es una mezcla de cemento, cal, arena o áridos pequeños y agua, a veces con aditivos para mejorar su trabajabilidad. ¿Qué es la trabajabilidad? En términos generales, la propiedad en estado fresco. ¿Cómo está en estado fresco? De manera que yo lo pueda trabajar. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un mortero y un hormigón? Básicamente la diferencia está acá. ¿Qué es lo que tiene un mortero? ¿O cuál es la diferencia entre un mortero y un hormigón? Si ustedes se fijan. Un mortero solo ocuparía arena, lo que es árido fino, y el hormigón árido grueso, grava. Exacto, exacto. ¿A qué responde eso? En el fondo al tamaño físico en el que están trabajando. ¿A qué me refiero? Una junta de 1,5 centímetros es un espacio físico bastante pequeño. Por ende, obviamente el agregado no puede ser grande, no puede tener el tamaño de hasta 2 centímetros que puede tener el árido de un hormigón. Y por ende tiende a ser más bien gravilla o arena. En el caso de los morteros de junta, solamente arena. En el caso de los huecos más grandes, donde va la enferradura, y si se rellenan esos huecos, obviamente podría llevar tal vez algo un poco más grande que arena, algún tipo de gravilla. Pero siempre estamos hablando de tamaños pequeños, de SIF, ¿cómo se llama SIF en español? De tamaño de malla, eh, de malla de la grava. Después, ¿qué es lo que vamos a tratar? O sea, ¿dónde se usa? En las juntas, obviamente, para lograr espesores de 10 a 15 milímetros, o sea, 1 a 1,5 centímetros. También cuando estemos hablando de mortero, normalmente nos vamos a referir a las juntas, y cuando hablemos del relleno de los huecos, vamos a estar hablando de mortero de relleno o de grout, que puede tender a ser lo mismo, pero vamos a hacer esa diferenciación al menos en el lenguaje. Entonces, el mortero, si estamos hablando de mortero pelado, vamos a estar refiriéndonos normalmente a juntas, y si estamos hablando de relleno de huecos, vamos a hablar de mortero de relleno o de grout. Y en general, la fabricación es en sitio o premezclado en fábrica. Y también existen morteros de capa delgada, de 1 a 3 milímetros, que generalmente vienen premezclados, se hacen en fábrica, pero que acá en Chile no son muy usados, yo diría. No es usual verlo. Yo al menos yo nunca me he encontrado siquiera con un proyecto que use mortero de capa delgada. ¿Cuáles sí usan capa delgada? O sea, que es mucho más delgado incluso que esto, puede ser más delgado, son los bloques de hormigón liviano, de los que hemos hablado anteriormente.
Luego, ¿cómo son los morteros de junta? Lo define la norma NSH 2256/1, y básicamente tiene dos definiciones. Pueden ser morteros de cemento, o sea, que tenemos arena, cemento y agua, o morteros mixtos, arena, cemento, cal y agua. Y de ahí tenemos morteros de cemento de bañería, que son básicamente arena, cemento de bañería y agua, que el cemento de bañería es una mezcla de cemento y cal que tiende a ser parecido a este, y que normalmente ya vienen premezclados. Ahora, ¿por qué la cal? Porque esto normalmente no lo vemos en construcción de hormigón. Porque en el caso de la albañilería sí tendemos a ver mucho los morteros con mezcla de cal. Responde básicamente a la propiedad añadida que nos entrega el cal. ¿En qué nos ayuda la cal? La cal nos da dos propiedades súper importantes al momento de construir con albañilería. Uno, nos ayuda con la retentabilidad del agua. ¿Se acuerdan? Que no queremos que las unidades chupen mucha agua, pero tampoco que el mortero le entregue de manera rápida su humedad al aire, hacia afuera. Y la cal ayuda con eso, ayuda a la retentabilidad del agua. Y lo otro, que la cal ayuda mucho con la trabajabilidad del cemento. El cemento tiende a ser lo menos trabajable, o sea, menos moldeable, menos esparcible sobre la junta, y la cal tiende a ser lo contrario. La cal también es una especie de, en términos de resistencia, como un cemento, hace lo mismo, entrega resistencia. Pero la cal es una especie de elemento de pega de menor resistencia. Entonces ahí tiene un juego. Hay un juego entre el cemento y la cal. El cemento me entrega más resistencia que la cal, pero tiene menos rentabilidad y menos trabajabilidad. Y la cal, si bien tiene menos resistencia, me entrega más trabajabilidad y más retentabilidad. Entonces, la idea es hacer una mezcla de tal forma que yo logre, entre comillas, el mortero perfecto. Aquel mortero que tenga resistencia, trabajabilidad y retentabilidad. Y eso lo voy a lograr con esta mezcla, cemento y cal. Después vamos a tener morteros continuos, o lo que se llaman también estucos, que son para render, para el exterior de los muros, protección, básicamente, y morteros de reparación. Estos ya tienden a ser, sobre todo para reparar, más que reparar, yo creo que juntas de albañilería, para reparar elementos de hormigón, por ejemplo, los pilares y las cadenas de las albañilerías confinadas. Los morteros de reparación son generales, son de alta resistencia y tienden a usarse para reparar todo tipo de elementos de hormigón armado. No solamente no necesariamente enfocado a la albañilería. Ustedes el día que tengan que reparar alguna losa, alguna columna, incluso de un edificio de hormigón armado, ustedes van a tender a prescribir esto, un mortero de reparación. ¿Qué tan importante es el mortero de junto en la albañilería? Con ladrillos convencionales y juntas de morteros del orden de 1 a 1,5 centímetros de espesor, alrededor del 20% de un muro de ladrillo corresponde solo a mortero. Además, por cada metro cuadrado de muro hay más o menos 4,3 metros lineales de contacto entre un mortero y ladrillo. Así que como ustedes ven, el mortero es importante. Es fundamental, de hecho. Luego, ¿de qué otra forma podemos clasificar los morteros? Si están hechos en obra o si vienen premezclados. Las obras grandes tienden a tener hechos en obras, tal vez en obras más pequeñas.
ya pasa a ser más conveniente tener premezclados. Es un tema más bien, yo creo que de índole económica, comercial, y probablemente más bien también una decisión del constructor más que del diseñador. Y después también la función del mortero de junta, si es para unir las unidades de albañilería, o sea, durante la construcción, sellar para impedir la penetración de aire y agua. Esto, por ejemplo, yo lo he visto en edificios en Constitución, que tenían problemas de habitabilidad, donde por lluvia proyectada sobre los muros, el agua tendía a pasarse por por las juntas, por fuera, hacia adentro. Lo que se indicó fue un poco raspar la, el mortero de las juntas por fuera y sellar con un mortero especial con mejores propiedades de, de sellado contra el agua. Y después obviamente también se pintaron los muros con una pintura repelente al agua. Y también para adherir las armaduras de refuerzo, las armaduras metálicas y los pernos de anclaje ubicados en las juntas del mortero. Y sobre todo, si ustedes quieren lograr esto, la resistencia mínima debe ser de 15 megapascales. Luego, ¿qué otras cualidades deben tener? Deben tener cierta resistencia mecánica, cierta docilidad o trabajabilidad, lo que estábamos conversando, y también durabilidad. Lo de la durabilidad es sobre todo importante en las zonas costeras, donde ustedes tienen mucho viento, y viento que trae partículas arenosas. Y eso se ve sobre todo en edificación europea, o sea, edificios que ya llevan mucho tiempo construidos al lado del mar, donde el viento hace que la junta por fuera se vaya desgastando. O sea, hay una erosión mecánica debido al viento. Luego, otros aspectos que deben cuidarse en su preparación, que los materiales componentes sean cemento de albañilería, arena, cal y aditivos. O sea, esos son más o menos lo que ustedes deben de manejar. La dosificación, es siempre bueno hacer mezclas de prueba antes de lanzarse a usar cualquier tipo de mezcla, o basarse en proporciones usadas previamente. O sea, ahí obviamente la experiencia puede ayudar a entregar la dosificación. Y se deben hacer mediciones de los materiales, preparación en obras, colocación y curado y protección. Y todos estos aspectos ustedes deben de manejarlo en obra. Luego, ¿cuáles son las propiedades requeridas para los morteros? Consistencia y fluidez es una, o sea, tienen que tener las adecuadas, deben ser las adecuadas para las condiciones de la colocación. También adherencia con las unidades de albañilería y tienen que tener la resistencia a la compresión. Luego, la clasificación. Según las normas de mortero de junta, estos se clasifican principalmente por la resistencia a la compresión, por los tipos de consistencia y por la retentatividad. O sea, finalmente ya a nivel normativo, lo que normalmente se pide y se maneja son estas tres características. Condiciones de colocación. Esta diapositiva no es para denostar nuestros albañiles, pero simplemente es una constatación de hecho. Nuestra mano de obra no es tan calificada como en países industrializados. Y bueno, a ver si alguien me puede describir qué diferencias ven entre uno y otro.
¿Ven la diferencia? La Eh, cantidad de mortero Ujú, exacto. Nosotros que tendemos ocupan. a usar más mortero. Nuestras obras, fíjense acá, son mucho menos limpias, nuestras juntas son menos limpias. Fíjense lo granuloso. Este claramente no tenía una buena retentividad o el árido muy grueso comparado con este mortero. Liso, limpio. Y con respecto a lo que decía Marcelo, muy importante, que primera vez que también lo resalto, porque se está convirtiendo en algo muy importante. Eh, si se fijan, también va a crear más pérdidas. Y las pérdidas hoy en día se están castigando por un tema de, ecológico. ¿Cómo le dijiste tú, Marcelo? Disculpa. De, Residuos. residuos y manejo de residuos. Y eso obviamente tiene un impacto sí, en la ecología, pues, en el medio ambiente. Porque un hormigón botado es un elemento que ya no se descompone, no se recicla, básicamente y que tiene obviamente una huella de carbono incorporada muy alta. De hecho, uno de los materiales con mayor huella de carbono incorporada en su estructura es justamente el hormigón, básicamente, y probablemente también los ladrillos, porque se cuecen en el caso del ladrillo y el hormigón, porque para cocer el clinker, del cual se gana el hormigón, también se ocupan hornos y tengo entendido que son los materiales prácticamente que más, con la huella de carbono más alta, en todas las industrias. Así que obviamente esto es un tema que también viene a la alza y del cual tenemos que ganar conciencia. Ahora, si ustedes son el empleador, ustedes están en obra, ustedes van a querer entregarle a sus albañiles un cierto set de herramientas. Y acá yo les doy una ilustración de que tal vez no ocupen todas estas herramientas, pero sí una gran parte de estas herramientas. Entonces ustedes van a querer equipar bien a sus albañiles. ¿Qué es lo que? A ver, vamos a ir viendo algunas herramientas, pero vamos a ir de las básicas a un poco tal vez las más refinadas, digámoslo así. A ver, ¿cuáles son las básicas? Básica, la insigne tal vez, llamémoslo así, la cuchara de albañil. Yo creo que todos han visto una, todas saben a lo que nos referimos. Es básicamente la cuchara con la que, o espátula también podemos llamarle, con la que el albañil esparce, obviamente, el mortero sobre la junta, en cada hilada. Cuenta con una forma en punta también, porque la punta es la que les permite, voy a ir para atrás, a después hacer cierta cantería, si ustedes quieren. Pueden hacer canterías planas, si la punta es redondeada como acá, y la pasan por la junta, pueden hacerle un bevel, un bisel hacia adentro. Entonces, esa es un poco la gracia de la forma también de la espátula. ¿Qué más? El cordel. El cordel es básico porque el cordel se pone de antemano y les va dando una guía en altura y en donde fuera del plano. Ustedes tienen que ir colocando las unidades. Entonces, el cordel es una guía para ir poniendo los ladrillos. Una regla, puede ser plegable, también puede ser una wincha, un poco para ir midiendo y ir viendo que más o menos estén acorde a los distanciamientos requeridos. Muy importante, un nivel. Con el nivel ustedes van comprobando, por un lado, la horizontalidad, que ustedes estén cumpliendo con la horizontalidad del muro, de la hilada, pero también
si lo ponen de forma vertical, que no hayan desaplomes fuera del plano. También básico, yo creo que muy básico, muy importante, el martillo albañil, que es puede ser este martillo especial, puede ser también cualquier martillo, lo importante puede ser una goma también, pero es importante que el albañil tenga uno. ¿Qué es lo que hace con el martillo de albañil? Una vez colocado la unidad, con el martillo va golpeando de a poquito, suavemente, va acomodando en la unidad sobre la hilada, de manera que quede horizontalmente. Y luego de ir golpeando con el martillo, va a ir comprobando con el nivel que de verdad estemos manteniendo la horizontalidad. Llana de acabado, bueno, disculpen, y respecto al nivel, a veces también más práctico el nivel más chico, para hacer comprobaciones rápidas solo de la unidad. Las llanas sí son más importantes, pero más bien para el riboque, no tan importante. Muy importante, se me olvidó mencionar anteriormente, la cubeta. Siempre van a andar con una cubeta en la cual ustedes tienen la mezcla del mortero, la cual les rinde un par de metros de horizontalidad, de mortero en la horizontal. Entonces, en la cubeta donde ustedes pueden mezclar, donde ustedes van a guardar el mortero mientras lo estén usando. De ahí una llana más chica. Estos ya son, ya vimos los generales, los requisitos que necesita sí o sí. Ahora vamos a ir a las herramientas un poco más especiales. Una ranuradora, pero eso también lo pueden hacer con la espátula. Una llana de tapar juntas, que básicamente una espátula con el espesor de junta, si ustedes necesitan repasar un poco la junta. Un cortafrío, esto ya es un término en español, la verdad yo no sé bien lo que es esto. Un cincel con filo dentado, esto para hacer arreglos. Cepillos para limpiar. Y la ranudadora, que es justamente para darle cierta forma a la ranura, llámese un bisel, hacia adentro o hacia afuera, llámese cóncavo o convexo, pero si es convexo, también lo pueden lograr con la cuchara de albañil. Así que repasemos, básico, la cuchara, el cordel, la regla o un pie de metro, el nivel, el martillo y la cubeta. Esos son los básicos que ustedes sí o sí van a tener que entregarle a vuestro albañil para que él pueda desempeñar bien su trabajo. Luego, propiedades del mortero de junta en estado fresco, la trabajabilidad. Este es básico, porque si no es trabajable, ustedes no van a poder hacer buena albañilería. Y si no es buena la albañilería, ustedes no tienen buena adherencia. Y si no tienen buena adherencia, la albañilería en su conjunto no tiene buena resistencia. Entonces, la docilidad de un mortero en estado fresco depende de reacciones internas como son el frotamiento de las partículas granulares, su medida se denomina fluidez del mortero, y la cohesión de la masa, su medida se denomina consistencia. Entonces, el conjunto de ambas propiedades constituye la trabajabilidad del mortero, propiedad que depende directamente del contenido de agua y de las partículas finas. La forma en que actúan estos dos componentes en la trabajabilidad se muestra en la tabla. Entonces, la trabajabilidad, si tenemos más contenido de agua, tenemos, obviamente, entre más agua, igual que con el hormigón, tenemos más fluidez, pero menor consistencia. Y por otro lado, si tenemos más contenido de granos finos, con mayor contenido, menor fluidez, pero más consistencia. Y como ustedes verán, esto pasa a ser un arte.
en el cual ustedes tienen que equilibrar el contenido de agua con el contenido de granos para lograr una buena fluidez y una buena consistencia, generando así una buena trabajabilidad. Y ahí, bueno, ¿quién es el más experto en esto? Valga la redundancia, obviamente el albañil. Ustedes pueden leer toda la teoría y ver todas las mezclas, etcétera, pero finalmente también esto tiene mucho de arte. O sea, un albañil en terreno sabe cómo mezclar más o menos los materiales y tiene un cierto feeling para lograr lo que él quiere lograr, que es la trabajabilidad. Entonces, si tienen dudas, pregúntenle al experto, pregúntenle a su albañil también. Involúcrenlo en la toma de decisiones. Luego, ¿qué más tenemos? Retentividad, que también es súper importante, sobre todo en climas calurosos, y sobre todo si son calurosos y secos, como lo es el clima chileno. Entonces, ¿cuál es la definición? Una definición que le podemos dar a la retentividad: capacidad del mortero de retener el agua de amasado ante la absorción o succión de agentes externos. Sobre todo en las unidades, pero también podría ser el medio externo, llámese el aire, en climas muy secos y muy calurosos como lo es el nuestro, en la zona central de Chile, o el norte de Chile también. Esta propiedad depende ¿de qué depende? Del contenido de granos finos del mortero. Ahí es donde el uso de cal puede jugar un rol muy importante. El tiempo de amasado, mayor tiempo para lograr una adecuada distribución del agua. ¿Vieron? 6 años y nadie se ha percatado de este error. Denme un segundo, lo quiero corregir al tiro. Del agua. En la superficie de los materiales sólidos y el contenido de aire incorporado que tenga la mezcla. Y para eso podemos usar aditivos. Densidad o peso específico. Para morteros convencionales, su valor debería variar entre 1,7 toneladas por metro cúbico a 2,4. Eso es más o menos lo que podría llegar a pesar un mortero, su peso específico. Resistencia. La resistencia a la compresión, tenemos factores que la determinan: la dosificación de sus componentes, la relación agua-cemento que tenga y obviamente la edad del mortero, muy importante. Entonces, en general, ustedes como ya conocen también del hormigón, ¿cuáles son como los días clásicos, no clásicos, sino que los días que normalmente definen la resistencia? Lo definimos al día 7º, al día 28, pero en el caso de los morteros, también a la edad de 90 días. ¿Por qué será esto? ¿Alguien sabe? Porque en hormigón nosotros normalmente ya nos damos por satisfechos sabiendo la resistencia a los 28 días. Porque en el caso de los morteros de la albañilería también nos fijamos a los 90. A ver si alguien sabe. ¿Sí? ¿Por qué podría ser importante revisarlo también a los 90? Por la retracción de fraguado. Sí, sí, podría ser. Ahora, el tema de la retracción depende mucho de los factores externos. O sea, eso tendría sentido verificarlo en terreno, más que, por ejemplo, en laboratorio. Porque en laboratorio las condiciones siempre son mejores que en terreno. Pero en términos de resistencia,
porque en términos de resistencia puede ser importante. Creo que lo mencionamos como en el módulo 2 o en el 3. Tiene que ver con un componente que tiene el mortero y que no tiene el hormigón. La cal. Ustedes al tener para un cemento la resistencia del 100% se define a los 28 días. Y es porque su tiempo de fraguado y endurecimiento se ha definido como un estándar. Esto es un estándar porque sigue endureciéndose a los 28 días. Esto es una convención. Nosotros sabemos que sigue endureciéndose después de los 28 días, pero se ha fijado que a los 28 días nosotros estimamos que ha alcanzado el 100% de su resistencia. Para las cales, el tiempo de fraguado y endurecimiento es mucho más lento. Llega hasta 3 meses. Entonces, para las cales, el tiempo de fraguado y endurecimiento se ha fijado en 90 días como estándar. Entonces, nosotros vamos a definir que alcanza el 100% de su resistencia a los 90 días corridos. Como nosotros normalmente vamos a estar usando cal en los morteros, y como es una mezcla mortero-cemento, el tiempo real de resistencia alcanzada debería estar entre los 28 y 90. Y por eso es que es importante hacer los ensayos en las 3 fases. Ahora, ¿cuál es la relación resistencia para un cemento de alta resistencia corriente según los días? O sea, el de alta resistencia versus corriente, llegamos más o menos a 7, a 1,4, o sea, a 40% superiores. A los 7 días baja a 35 y después a 25. ¿Por qué es eso? Porque el de alta resistencia gana de forma más acelerada su resistencia máxima. Mientras que el corriente, o sobre todo si lleva mezclada cal también, se demora más en alcanzar su resistencia. Y por eso es que esta diferencia va en declive mientras va pasando el tiempo. ¿Cómo ustedes cómo se ensayan los morteros? En general, más que a compresión, se usa la probeta Rilem. Y en vez de comprimirlos directamente, lo que se hacen son estas probetas de 4x4 por 16 centímetros. Son una especie de viguetas, se llaman, unas viguetas, y que se ensayan con apoyo en 2 puntos y flexionadas al medio. Se toma la carga máxima y con eso, a través de una fórmula, se obtiene la resistencia a la tracción indirectamente. El test Rilem yo diría que es el ensayo más usado internacionalmente y que en general para los morteros se usa ese. ¿Por qué normalmente no se usa compresión? Porque muchos laboratorios para la compresión requieren muestras más grandes. Las máquinas y los moldajes que se tienen son muy grandes, entonces no vale la pena gastar tanto mortero solo para sacar la resistencia de un mortero. Entonces se tiende a hacer este ensayo, el Rilem. Luego, ¿qué otro ensayo se puede hacer? El de adherencia. Los factores del mortero que la determinan, está la dosificación de sus componentes, relación arena-aglomerante, que tiene aglomerante, acordémonos, es cal y cemento. Después, contenido de cemento en relación a la cal y al resto, y la retentividad y la docilidad. Acuérdense, ¿cómo se hacía este ensayo?
ustedes tienen un prisma de 3 unidades que se coloca horizontalmente, y ustedes, ¿cómo se dice? Inducen una fuerza en la parte superior, de manera de que se desprenda, que se deslice este ladrillo, el del medio, respecto a los otros dos. Por eso es que si se fijan acá, se ve en la foto, este ladrillo no está apoyado en su parte inferior. Es justamente para que se pueda dar ese deslizamiento. Ahora, este uno de deslizamiento, esto es una forma de ensayo de adherencia. Este es distinto, el que está acá en la foto. Este es de adherencia directo. Si ustedes se fijan, ustedes tienen un ladrillo acá y uno por debajo. Un tercio de este ladrillo está pegado al de arriba, o sea, adherido, adherencia, y simplemente el de abajo es empujado hacia abajo respecto al de arriba, que está apoyado acá, y con eso ustedes pueden llegar a medir la adherencia directamente. Ambos son útiles, ambos miden la adherencia. Ahora, esto es una opinión. En mi opinión, yo creo que este ensayo es mejor cuando ustedes quieran ver la capacidad de la tracción del mortero, y este sirve más si ustedes quieren determinar la adherencia, pero en términos de corte. Si ustedes van a ensayar muchos muros, por ejemplo, a escala real, a corte, ustedes quieren más bien tener la adherencia también ensayada a corte, que vendría a ser este, más que la tracción directa. Y las diferencias. Otros factores que la determinan, bueno, el tipo de unidad de albañilería, por un lado la absorción, y por otro lado la absorción es cuánta agua me va a chupar del mortero, y también la textura y la rugosidad. Si es más bien rugoso, tiene mayor rugosidad, tiende a generar más trabazones mecánicas y por lo tanto tiende a tener mayor adherencia. También la calidad de la mano de obra, la colocación del mortero en la superficie de asiento disponible en la unidad, el grado de presión aplicada a la unidad de albañilería y el tipo de herramientas utilizadas, y obviamente el método de curado de la albañilería. Entonces, efecto conjunto de la retentabilidad del mortero y la absorción de la unidad. Entonces, vemos acá, a mayor retentividad, observamos que también se incrementa la adherencia del mortero. O sea, hay una muy buena correlación entre retentividad y la adherencia. Entonces, como ustedes ven, ustedes quieren tener una retentividad lo suficiente para lograr la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Lograr lo indicado por la norma NSH 169 en adherencia, y que es superior a los 0,4 megapascales, o sea, estamos por acá. Y en esta zona nos damos cuenta que esto lo logramos con una retentividad de al menos 50%, más o menos, más o menos. Entonces, guárdense eso, para lograr una adherencia que cumpla con nuestra normativa. Nosotros deberíamos estar logrando una retentividad de al menos un 50%. También tenemos acá la relación del efecto de el efecto de la relación cemento-cal-arena y de la relación cal-cemento, por ejemplo, con ensayos de tripleta. Entonces, respecto a cemento-cal versus la arena, o sea, la cantidad de aglomerante, acuérdense,
esto es aglomerante, ¿cierto? Versus arena. Cuánto aglomerante tenemos versus arena. Vemos que aquellos que tienen una razón mayor, o sea, del 30 al 40, logran mayor retentatividad, estamos en la zona de acá, pero mayoritariamente también acá arriba, y por ende también logramos una buena adherencia. O sea, tenemos que tender a tener una relación alta de cemento y cal, entre el 30 y el 40%, respecto a la arena. ¿Ya? Eso es una de las metas que ustedes deben tener. Entonces, ustedes ya, como verán, ¿a qué estamos tendiendo? A ver cómo nosotros podríamos especificar una dosificación para el mortero. Entonces, respecto a la arena, deberíamos tener más o menos del 30 al 40% para lograr una adherencia suficiente. Y respecto a la cal versus cemento, vemos que una relación entre 0 y 25%, son estos puntitos de acá, logramos también mayores adherencias. Es obvio, el cemento tiende a, ¿se acuerdan? Ya lo hablamos, tiende a generar más resistencia. Ahora, el problema que dejar 0 cemento, como está indicado acá, conlleva otro problema, que era la trabajabilidad. Entonces, como es de 0,25, podríamos tender a pensar que añadir un 25% de cal respecto al cemento puede ser, no entrega la resistencia suficiente, la adherencia suficiente, y puede ser beneficioso para los otros aspectos constructivos, sobre todo la trabajabilidad del mortero. Y vemos que logramos retentividades bastante altas también. Luego, para lograr una resistencia de adherencia alta, o sea, mayor a los 0,4 megapascales, en una albañilería construida con unidades cerámicas hechas a máquinas, es conveniente controlar la relación aglomerante-arena, o sea, que sea más o menos entre 0,3 a 0,4, y la relación entre el volumen de cal y el volumen de cemento, que esté entre 0 y 25, yo tiendo a ponerle más. O sea tender a ponerle cal menor sí al 25%. Reconociendo que una recomendación como la anterior deja un margen muy amplio de dosificaciones posibles para determinar la dosificación más conveniente de usar con una unidad determinada, se debe ensayar muretes sometidos a compresión diagonal. La dosificación que se escoja debe ser aquella que produce una falla de tracción diagonal con una grieta vertical del murete. Eso ya lo hemos conversado. Entonces, ustedes lo que desean es tener más o menos esto. Una fisura que traspase juntas y unidades. Y no esto. Si ustedes tienen un mortero con baja adherencia, la falla por tracción diagonal se va a ir directamente por el mortero y no va a incorporar la unidad. Entonces, eso es lo que ustedes quieren lograr. Ya. Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a dejar lo siguiente para la próxima clase.